Señor presidente, yo quisiera dejar una constancia sobre las declaraciones en el día de ayer de la señora ministra del Transporte sobre el caso precisamente de la reclamación que hace Odebrecht por la suspensión de los trabajos en la Ruta del Sol. La constancia, señor presidente, tiene algunos párrafos que ha dicho la ministra y no quiero de ninguna manera tergiversarla. Total de que voy a leer esta constancia, señor presidente. La Ruta del Sol fue el proyecto vial más ambicioso que el gobierno nacional firmó en el año del 2010 para la conexión del centro con el Caribe colombiano. El concesionario ganador de la licitación fue la unión temporal entre empresas de Odebrecht con el 62% de participación. El grupo aval de Sarmiento Angulo con Corficolombiana con un 33% y el contratista Solarte con el 5%. Tras los escándalos de corrupción y la consecuente terminación anticipada del contrato de la Ruta del Sol, el concesionario tripartito acudió a los tribunales de arbitramiento para actuar contra el Estado colombiano por no reconocerle las obras que según las autoridades del transporte se llegó a un 60% de ejecución. Odebrecht pretendía que no se adelantara la caducidad y por ello reclama, oigan bien senadores, reclama la nódica suma de 3.4 billones al Estado colombiano. El gobierno Duque, desde que se conocieron los sobornos, han tratado de blindar al Grupo Aval. El pasado 22 de julio, la ministra, o sea ayer, Ángela María Orozco y su viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, dieron a conocer a la opinión pública que se acogen a una conciliación para pagarle al Grupo Aval 1.5 billones de pesos por la caducidad del contrato. El gobierno nacional trabaja en la mejor alternativa que propenda por el resguardo de los intereses del Estado y de los colombianos. Esto está entre comillas. En ese sentido, el Estado estaría ahorrando una cifra cercana a los 230.000 millones, ya que los bancos han expresado su intención de renunciar a los intereses que se han causado hasta la fecha. Cierra comillas, eso señala la señora ministra. Es decir, que el señor Sarmiento Angulo nos hace el favor de regalarnos los intereses, tan simpático, mediante la resolución 5216 del 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio SIC se dio la orden a la ANI para declarar la terminación anticipada del contrato como medida preventiva. El gobierno propuso un acuerdo de conciliación para que el Estado le pague 1.4 billones de pesos a las entidades financieras del Grupo Aval. Es decir, que ellos prestan la plata, nos rebajan y fuera de eso nosotros tenemos que pagarle. Le salimos debiendo a los señores. Antes de ser emitido, pero óigase bien, el Grupo Aval y las acreedoras del proyecto, antes de ser emitido el laudo arbitral, que será el próximo 6 de agosto. Entre tanto, Odebrecht solicitó al Estado colombiano el pago de 3.3 billones de pesos por indemnización ante la terminación anticipada del contrato Ruta del Sol, valor que sumado a los desembolsos ya realizados por la ANI asciende a 3.4 billones de pesos, superando el valor inicial adjudicado de la obra de 3.2 billones. Es decir, que le vamos a pagar un poquito más de lo que costó toda la obra. No sé si a los compañeros senadores de la costa caribe les interesa. Llegar a una conciliación entre el Estado y Corficolombiana tiene implicaciones directas sobre las actuaciones penales que llevan a cabo la Fiscalía y los jueces, pues en la práctica se podría extraer de los procesos penales por sobornos a Sarmiento Angulo con la complicidad del gobierno nacional. ¿Por qué Odebrecht reclama, señor presidente?
La terminación anticipada del contrato la ordenó la Superintendencia de Industria y Comercio, sin ser autoridad idónea para ello. Que paguen por la irresponsabilidad. Los señores que han ordenado esto tienen que responderle a los ciudadanos. La ANI debía haber declarado la caducidad, pero no lo hizo, y con ello dejó abierta la puerta para que Odebrecht pudiera seguir contratando en Colombia. Por eso les gusta al Metro de Peñalosa, de declararse la caducidad sobre el contrato. Los efectos para los implicados es no volver a contratar y no generar pagos adicionales. El Grupo Aval tiene intereses en proyectos viales, como lo vemos en la fatal vía al Llano y su concesionario Corviantes. Por eso el afán del gobierno Duque de salvarle el bolsillo a Sarmiento Angulo. Estamos pagando los bobos, dijo Otto Bull al juez en su audiencia, entre comillas. Y sí, estamos pagando buenos millones de dólares a los corruptos. Sarmiento Angulo pide 1.4 billones de pesos al Estado colombiano junto con su socio Odebrecht. Muy generoso Sarmiento para obtener el beneficio del acuerdo conciliatorio, nos rebajó los intereses causados. Entonces nos quedamos sin obra, la Ruta del Sol, con corrupción a todo nivel y con plena impunidad para los socios de Odebrecht en Colombia. Esto, señor presidente, ¿por qué no se aprobó precisamente las cosas anticorrupción en este Senado de la República? Señor presidente, yo creo que no solamente a los senadores de la costa caribe, sino a todos los senadores y al pueblo en general nos indigna semejante situación que se presenta, y la ministra del Transporte tendrá que venir aquí a un debate de control político sobre esta situación. No puede ser, señor presidente, que los corruptos se alcen con la plata de los ciudadanos y no pase absolutamente nada en Colombia. Muchas gracias, presidente.